Titulares. Concluyó la limpieza de sedimentos en el canal de la central hidroeléctrica Cocacodo-Sinclair. La oposición reaccionó tras el informe a la nación del presidente Noboa. La ARCSA actualizó la lista de productos contaminados. Muertes violentas y decomisos de droga durante el fin de semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Noticias Oromar en su primera emisión. Durante el feriado de la batalla del Pichincha, el ECU 911 coordinó un total de 32.686 emergencias. Los cantones con mayor número de eventos reportados fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo e Ibarra. De inmediato damos paso a otras informaciones. Y empezamos contándoles que el fin de semana en Manta terminó con un nuevo crimen, en el que fue asesinado Osvaldo Giovanni Rodríguez Villamar, de aproximadamente 35 años de edad, en la calle 310 y avenida 221 del barrio San Antonio de la parroquia Eloy Alfaro. La Policía Nacional levantó más de 7 indicios balísticos, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado hasta el centro forense para que le realicen la autopsia de ley. El feriado por el 24 de mayo dejó en Manta 6 muertes violentas, las mismas que se registraron el viernes en la noche en el barrio 15 de septiembre, al siguiente día en los sectores María Auxiliadora, en el barrio Circunvalación, en la avenida 113 y cerca del centro de la ciudad. Con estos últimos crímenes se llega a los 148 asesinatos al estilo sicariato en lo que va del año en el distrito Manta. Y precisamente sobre estas muertes violentas ocurridas durante el feriado de este fin de semana, tenemos un resumen. Conozcamos el saldo de víctimas mortales. El primer ataque se produjo pasadas las 15 horas de este último sábado 25 de mayo en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Manta. Allí, Justin Angulo Pilligua, de 23 años de edad, fue asesinado. El oficial de policía indicó que la víctima no registraba antecedentes penales. 2 horas más tarde, Carlos Macías, de 55 años de edad, fue asesinado al interior de su vehículo cuando se encontraba en una lavadora de carros ubicada en el barrio San Antonio. El cadáver quedó sobre el volante mientras su verdugo se dio a la fuga. Según informó la policía, la víctima tampoco tenía un historial delictivo. Luego, a las 18 horas, en la avenida 113, cerca de la entrada de un comisariato, un sujeto acabó con la vida de Johnny Chiringo García, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana. Según indicó la policía, la víctima era comerciante de guineos. Minutos más tarde, en el barrio 6 de enero, se produjo otro asesinato. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue victimado. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre la calzada. A esa misma hora, pero en el cantón Montecristi, Iván López fue asesinado al interior de una barbería ubicada cerca de la cancha del sector 5 de junio. Un ciudadano de 30 años recibe impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros, alrededor de 6 indicios balísticos. Tiene antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Minutos después, un vehículo fue quemado en la vía Montecristi-La Pila. Se presume que el automotor habría sido utilizado para cometer este crimen. Y por último, en horas de la mañana de este domingo 26 de mayo, 2 hombres fueron asesinados en la playa de Jaramijó. Ante la alerta, se activó el código 3 y emprendió una persecución ininterrumpida por la vía Manta-Jaramijó. Los sospechosos intentaron ocultarse entre la maleza, logrando la neutralización y la aprehensión de 4 sospechosos presuntamente implicados en los hechos violentos. Los aprehendidos son Audi Manuel RS, 25 años, ecuatoriano, antecedentes. Jorge Luis CR, 29 años, ecuatoriano, sin antecedentes. Henry OB, 20 años, ecuatoriano. Johnny GP, 30 años, nacionalidad colombiana. José Miguel MB, 24 años, nacionalidad venezolana. Con estos casos, el distrito Manta, que también comprende a Montecristi y Jaramijó, ya supera las 150 muertes violentas en lo que va de este 2024. María Emilia Vera, Noticias Oromar.
crisis energética. Y Roberto Luque, ministro encargado de Energía, indicó que los cortes por mantenimiento anunciados por el CNE han sido cancelados al no ser totalmente justificados en su frecuencia y duración. Luque afirmó que esto será hasta que existan respuestas claras sobre aquello. Ustedes han visto que estas semanas hay ciertos racionamientos o cortes que hemos programado solo por temas de mantenimiento en sectores específicos. A los medios de comunicación de que cuando se hagan estos anuncios especifiquen los sectores, porque una cosa es cuando programamos racionamientos a nivel nacional que implica cortes a todo el país por determinado tiempo, y otra cosa es diferente, es que en el contexto de una crisis con muchos mantenimientos pendientes, tengamos que hacerlo responsable, que es programarlo, comunicarlo y evidentemente tener los cortes que tengamos que tener, que son desafortunados, pero que no los podemos dejar de hacer. Luego de 3 días concluyeron los trabajos de limpieza del canal en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La mañana de este domingo 26 de mayo, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, informó la novedad a través de su cuenta de X, donde detalló que los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, realizaban el llenado del embalse para posteriormente retomar la operación de la central más grande del país. Recordemos que el 22 de mayo Luque anunció la paralización de las operaciones debido a un abrupto aumento de sedimentos. Sin embargo, no hubo apagones por la salida de operación de Coca-Codo, ya que las condiciones hidrológicas favorables permitieron garantizar el servicio. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta por el incremento de precipitaciones en varias provincias del país, particularmente entre el 26 y 29 de mayo. Según el INAMI, las provincias con nivel de alerta media-alta son Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y parte del Guayas en la costa, mientras que en la sierra, las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la región amazónica, en cambio, la alerta de medio alto se extiende por las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, en tanto que en Pastaza, Zamora y Morona, Santiago, principalmente la alerta por incremento de lluvias y tormentas es muy alta. A propósito del 24 de mayo y como es ya una costumbre, el presidente de la República asistió a la Asamblea Nacional para dar su informe a la Nación. El discurso de Daniel Noboa se centró en 5 ejes: seguridad, institucionalidad, obras de desarrollo social y económico. El discurso del primer mandatario duró aproximadamente 30 minutos, en los que combinó su narrativa con la presentación de videos para dar a conocer cuáles fueron sus logros en los ejes de seguridad, social, económico e institucional. Noboa se refirió a las acciones de seguridad y destacó el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir el crimen organizado en el país. Asimismo, recalcó que durante su gobierno no transará con el narcotráfico y la corrupción. La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Su discurso inició recordando la crisis profunda del país atravesada al inicio de su mandato, con ciudadanos sumidos en el miedo y en la incertidumbre, afirmando que su régimen ha tomado decisiones valientes y necesarias para comenzar la transformación, impulsando reformas legislativas y aplicando medidas de seguridad con determinación. La primera vez que hablé desde este puesto al país, fui muy sincero y claro al decir que recibíamos un país sumido en una profunda crisis. Los ecuatorianos vivían con miedo constante, sin esperanza en el futuro y sin una dirección clara hacia dónde dirigirse. En estos 6 meses tuvimos que tomar decisiones duras y profundas que nadie se había arriesgado a tomar antes, pero que eran necesarias para empezar a transformar el país hacia un nuevo Ecuador. Durante este tiempo, todos ustedes han sido testigos del incansable esfuerzo que se ha dedicado para empezar a transformar nuestra nación.
El jefe de Estado también mencionó los avances en la construcción y mantenimiento de infraestructuras cruciales para el desarrollo del país, como puentes y vías, y la resolución de la crisis energética para evitar futuros racionamientos. Daniel Noboa destacó la creación de 105,000 plazas de empleo joven, la ratificación de 2 acuerdos comerciales y la reducción de riesgo país en 1,000 puntos. Subrayó el impacto positivo de 5 leyes económicas urgentes que, según sus palabras, han transformado la vida de los ecuatorianos. 105.000 plazas de empleo joven, 2 acuerdos comerciales ratificados y 2 en marcha, 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de vivienda, reducción de 1,000 puntos del riesgo país. Y así podría seguir dando cifras todo el día, pero en el Nuevo Ecuador los éxitos económicos no se reducen a un número, sino al impacto que se ha generado en la vida de los ecuatorianos. Porque podríamos hablar del éxito que significó aprobar 5 leyes económicas urgentes. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la Ley de Competitividad Energética, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Turismo y la Ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica. Pero preferimos hablar de las historias y los destinos que estamos cambiando. En una parte de su discurso, el presidente criticó la ausencia de los legisladores del correísmo y recordó que las primeras leyes que se aprobó en el actual periodo de la Asamblea Nacional tuvieron su apoyo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este informe a la Nación de Daniel Noboa no despertó el interés de las bancadas legislativas. Los asambleístas del correísmo no asistieron al Parlamento. De sus aliados socialcristianos participaron 4 de los 16. Del resto de tiendas políticas llegaron pocos y dispersos. Hubo muy poco interés entre los asambleístas de oposición el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa Sin. Los legisladores del correísmo, principales antagonistas del gobierno, no asistieron al Parlamento, mientras que de sus aliados socialcristianos apenas participaron 4 de los 16 de la bancada, incluido el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Ante esto, el jefe de Estado les dedicó algunas palabras. Hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes. Estamos seguros que están pendientes desde sus casas. Del resto de tiendas políticas llegaron pocos y dispersos. El informe del presidente fue cuestionado por los legisladores de oposición. Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, por ejemplo, dijo que Noboa no presentó un informe con resultados de los 6 meses de gestión. Faltó cifras y datos del manejo de las áreas estratégicas del Estado, como seguridad, bienestar social, salud o educación. Vamos a tener que revisar los datos. Vemos con mucha preocupación los datos de empleo. Por ejemplo, eso no lo ha expresado el señor presidente aquí. No sé de dónde obtiene los datos del señor presidente, pero a nivel de afiliaciones del IES se han reducido aproximadamente en 100,000. Entonces es sorprendente cómo desde la Asamblea Nacional hemos tenido reuniones técnicas con varias carteras de Estado en donde nos han dicho que no tienen recursos y por lo tanto todo está a la espera. Cuando venimos acá a la rendición de cuentas de escuchar que el presidente de la República nos señala que ya varias hojas o varias prácticamente hojas de ruta se han ejecutado. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas defendieron la forma y el mecanismo que utilizó el presidente para informar las acciones del régimen, que a su juicio ha logrado con resultados que sus opositores no ven. La realidad es que estamos trabajando por el país. La realidad es que contamos con un presidente joven, con un presidente determinante y que va a seguir trabajando por todo el Ecuador. Eso es lo que ahora nos interesa. Respuestas, trabajo. Los asambleístas de gobierno restaron importancia a la ausencia de la mayoría de legisladores al informe a la Nación. Sin embargo, pidieron que se sumen a la tesis del gobierno para buscar consensos y aprobar las leyes que provienen de la consulta popular, textos que deben terminar en 45 días. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Siguiendo con este tema, Daniel Noboa rompió el esquema tradicional del informe a la Nación. Según analistas, la casi media hora que duró el informe tuvo una clara intención política que marca la cancha para su reelección presidencial. El presidente Daniel Noboa Sin rompió el tradicional esquema de los informes presidenciales que los ecuatorianos están acostumbrados a escuchar cada 24 de mayo en la Asamblea Nacional.
Varios expertos en mensajes comunicacionales consideraron que el mandatario tiene una nueva forma de comunicar en función de su electorado y dirigida a una nueva generación. De aquí en más será ya un periodo donde el presidente va a tomar decisiones no pensando en las políticas públicas necesariamente de mediano o largo plazo, sino fundamentalmente en el proceso eleccionario en el cual él va a ser candidato. Los casi 30 minutos que duró el informe, en donde el jefe de Estado se apoyó en videos para informar sobre su gestión, tuvo una clara intención política que marca la cancha para su reelección presidencial. Comentaron que es un informe en el que él presentó algunas de sus ideas para la campaña. Cumplió con el mandato constitucional, pero a la vez posicionó su candidatura. A decir de los entendidos, a la nueva generación no le interesa discursos extensos, sino frases cortas y llamativas para generar impacto en las redes sociales, en donde Noboa navega con facilidad. También sería parte de la estrategia lanzar dardos al correísmo, sin nombrarle, para debilitar a esa organización política, principal contendor de las próximas elecciones. Sobre los 4 ejes de su discurso, seguridad, bienestar social, infraestructura y desarrollo económico, los especialistas señalaron que priorizó el manejo de seguridad para dejar claro que mantendrá militarizado el país y así combatir la inseguridad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El Consejo Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano definió al abogado Pedro Granja como su precandidato presidencial para las elecciones de 2025. Granja adelantó que hay conversaciones con diversas organizaciones de izquierda, feministas, animalistas, entre otras. En el encuentro aún no se definió la figura que será el binomio del abogado. Por su parte, el expresidente Abdalá Bucaram anunció su posible candidatura como alcalde de Guayaquil. Si a mí, por las circunstancias que tengo, no me dejarían de ser candidato a presidente de la República, yo les doy firmado que el año 2026 yo seré candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. Y mucha atención porque Portoviejo ingresó al libro de los récords Guinness con el biche más grande del mundo. La emblemática sopa representa la cultura culinaria ancestral que a día de hoy se mantiene en Manabí. En una olla de 15 metros de diámetro y 1 metro de alto, se cocinaron cerca de 1.500 kilogramos de ingredientes como maní, pescado, plátano y otros procedentes de las parroquias de Portoviejo. Más de 200 personas, entre chefs, cocineros locales y estudiantes de gastronomía, prepararon este 25 de mayo una de las sopas más tradicionales de Manabí, el biche. Pero no fue un biche común. Este fue el biche más grande del mundo y se adjudicó el récord Guinness con un peso total de 1.936 kilogramos, incluida la olla que fue levantada por una grúa una vez que culminó la cocción. Un grupo de miembros de la organización de los récord Guinness estuvo presente y además la preparación contó con la supervisión de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. La iniciativa contó con el apoyo del municipio de Portoviejo, que invirtió $50.000. Más de 1.500 porciones fueron repartidas de manera gratuita en el Parque Las Vegas, mientras que otras se destinaron a fundaciones y albergues. Así, con un platillo de origen ancestral y mostrando al mundo la cultura culinaria de Manabí, su capital, Portoviejo, se consagró en lo más alto de la cocina internacional. Tania Loor, Noticias Oromar. El movimiento en las terminales terrestres de Quito y Guayaquil fue intenso durante el feriado por la batalla de Pichincha. Según datos preliminares, se desplazaron cerca de 320.000 viajeros durante el fin de semana. En las terminales terrestres, especialmente de Quito y Guayaquil, en el feriado del 24 de mayo, se pudo ver un importante flujo de turistas nacionales y extranjeros. En Guayaquil, los destinos más solicitados fueron los balnearios de la costa ecuatoriana, Cuenca, Baños, pero también los cantones de Milagro y Babahoyo en los Ríos. Solo el pasado viernes, 243.000 usuarios se movilizaron a distintas zonas del país.
3.500 buses interprovinciales e intercantonales estuvieron habilitados para abastecer la demanda, que a decir de los vendedores de boletos, se intensificó con el paso de las horas. Siempre los feriados se han movido bastante lo que es en la compañía aquí en la ciudad. ¿Cómo los pasajes se mantienen el precio? Sí, como siempre se han mantenido los pasajes, no ha habido alza ni nada por el momento. ¿La medida de seguridad se realizan también el tipo de requisas aquí en la parte...? Sí, claro, lo que es en salida ya con los vigilantes y tanto como es acá arriba en el autobús. En las principales vías fue notoria la presencia de uniformados, quienes en distintos turnos siguieron de cerca el tránsito vehicular. Los agentes de tránsito en los sendos operativos realizados verificaron la documentación al día de conductores y vehículos. Además concienciaron sobre el cumplimiento de las normas de tránsito. Informar que fueron 5.200 vigilantes en las carreteras de 9 provincias los destinados en este feriado. Finalmente, cabe señalar que en la terminal de Quitumbe, solo el anterior viernes, se registraron más de 50.000 viajeros, mientras en la terminal de Carcelén, 80.000 personas. Ahí los destinos favoritos fueron Santo Domingo, Riobamba, Ambato y Manta. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El ECU 911 atendió un total de 32.686 emergencias durante el feriado por la batalla del Pichincha. El 70% de las llamadas fueron para denunciar temas relacionados a seguridad ciudadana, siendo Quito y Guayaquil los lugares con más novedades registradas en los 3 días de descanso. 3.328 servidores de entidades de socorro estuvieron operativos. De la cifra global, en comparación al mismo asueto de 2023, se reportó una reducción del 5.6% de emergencias. Vamos a una corta pausa publicitaria y tendremos más información. También estaremos conversando con el gobernador de la provincia de Manabí, el contraalmirante Ronald Muñoz, precisamente sobre el incremento de la violencia en esta región. Ya volvemos de inmediato. Nada se compara con un café de calidad. Y si hablamos de calidad, nada mejor que Nescafé Gold, por su delicioso aroma y su sabor único y equilibrado. Prueba Nescafé Gold, te lo mereces. A pesar de que la provincia de Manabí está en estado de sección, la violencia lamentablemente no cesa, al contrario, más bien va en crecimiento, en aumento. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro invitado, el contraalmirante Ronald Muñoz, gobernador de la provincia de Manabí. Muchísimas gracias. En 2024 se han registrado hasta el momento 338 crímenes en la provincia de Manabí, en comparación con el 2023 que fueron 289, es decir, que ha habido un aumento significativo de violencia en esta región. ¿Por qué no se frena, aun cuando estamos en estado de sección? ¿No hay estrategia o no tenemos los recursos para enfrentar a estas mafias criminales que está atemorizando a los habitantes de la provincia de Manabí y de todo el país? Bien, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a la audiencia que nos ve y nos escucha. En este sentido, en realidad sí se cuenta con los medios, pero fueron de reciente asignación. En las últimas semanas se creó una fuerza de tarea conjunta, la misma que está actuando en toda la provincia con los medios militares asignados en la provincia regularmente y una asignación extra de cualquiera de las 3 fuerzas que se requieren. Estábamos, los jefes militares y policiales estaban limitados porque el estado de excepción 255 que se emitió el 30 de abril fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, pero como la semana pasada ya se logró nuevamente dos cosas, 2 derechos que fueron suspendidos que son fundamentales para realizar un mejor trabajo. El de la inviolabilidad del domicilio y el del secreto de la correspondencia. Estos 2... ¿Este segundo a qué obedece? La inviolabilidad es precisamente para que los militares puedan ingresar a cualquier dependencia sin tener un proceso judicial. Sí. ¿Y el otro derecho? El otro también es por que se pueda
interceptar llamadas y correspondencia. ¿Y qué acciones o resultados hemos tenido? Efectivamente, se declaró inconstitucional el primer decreto de estado de excepción. Sin embargo, los militares y los policías estuvieron o se mantuvieron en las calles hasta que no hubiese la resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué resultados hubo? Porque la percepción de la ciudadanía es que aparentemente no se está haciendo mayor cosa para frenar la delincuencia o para frenar la violencia en la provincia. Bien, gracias por la pregunta. En realidad sí se consiguieron algunos objetivos planteados por la fuerza pública durante el tiempo, los pocos días que estuvo en vigencia el decreto. Y luego se mantuvieron únicamente patrullando en áreas más. ¿Qué resultados contundentes, por ejemplo, podemos citar en ese corto tiempo de estado de excepción? Se capturó a un cabecilla en Canuto, que fue abatido en el tiempo que fue antes de que yo entrara en funciones. Cuando yo entré en funciones, solamente se realizaban patrullajes y presencia en los lugares más conflictivos, porque no había esta herramienta de poder ingresar y hacer un barrido como querían hacerlo la fuerza pública. Sin embargo, el saldo es más negativo. Mire, hace poco mataron a la alcaldesa de San Vicente en estado de excepción, mataron a su director de comunicación, lamentablemente también murió una funcionaria en Puerto Viejo, asesinaron a un joven agente municipal. Es decir, las muertes violentas no cesan, a pesar de que usted dice que se están haciendo esfuerzos, pero la percepción del ciudadano, insisto, es que no ven presencia de militares y policías o no se está actuando en los santuarios o en los lugares estratégicos para combatir con contundencia estas mafias criminales. Efectivamente las cifras sí lo relatan, sin embargo le comento que los crímenes violentos son los que se han incrementado, sin embargo los delitos en general, asaltos, robos a vehículos, a domicilios, han disminuido. En el global han disminuido los delitos en la provincia, se compara con el año anterior, excepto los crímenes violentos. Ambas cosas lamentablemente hacen daño, pero sí, la violencia o los crímenes violentos son los que generan más temor o terror. Sí, aquí yo le hago un llamado a los medios, porque esta es una lucha de todos en diferentes sectores, y lo que pasa es que en realidad la muerte violenta llama mucho más la atención que la disminución de robos, por ejemplo. Entonces, todos los ciudadanos manaditas, en cada una de nuestras actividades podemos contribuir a mejorar y a recuperar la paz y tranquilidad. Por ejemplo, hago hincapié en el plan de recompensa, llamando al 131, de toda aquella persona que observa algo irregular en su área donde vive. Es fundamental para nosotros la información que se reciba. Este rato lo que ocurre, por ejemplo, al suspender el derecho del secreto de la correspondencia, permite recabar información para obtener inteligencia y que permita actuar tanto a los policías como a los militares. Lo que espera la ciudadanía es que se desarticulen estas estructuras criminales, y de eso aparentemente no hay. En la región, al menos no. Bien, la lucha es dura, pero sin embargo le hago notar que en la provincia de Esmeralda estaba en peores condiciones que nosotros, y se recuperó la calma bastante, no total, en 4 meses. Yo tengo la esperanza. ¿Por qué no logramos esos mismos resultados en la provincia de Manabí? Más bien el presidente dijo que se han inquistado estas mafias criminales que estaban en esta región del Ecuador, en Manabí. Se han desplazado hacia las provincias vecinas, Santo Domingo, Los Ríos y Manabí. ¿Y qué medidas hemos tomado nosotros para evitar que se sigan desplazando o para contrarrestarlas? Actuando en conjunto las fuerzas, policías y militares en la región, coordinando con los miembros de la fuerza pública en Los Ríos y a su vez en Esmeraldas. Esta es una acción que no puede decirse vamos a terminar en una semana o 2. Esperamos que con el accionar eficiente de tanto de policías y militares tengamos respuestas positivas en los próximos días. Mire lo que pasó este feriado, muertes violentas en el distrito Manta, que superan lo inimaginable. En Puerto Viejo también es otra de las ciudades con mayor índice de violencia, lo mismo que Pedernales. Y ya no pasamos de los asesinatos individuales, sino que ya estamos yéndonos a las masacres. ¿Qué acciones estratégicas están tomando para evitar que se sigan suscitando estos crímenes que están ya no atemorizando a los manabitas o a los habitantes de esta región, sino que nos están aterrorizando? Usted tiene razón en el término porque en este enfrentamiento que inicialmente se daba entre pandillas y entre sus miembros,
Este rato estaban actuando en lugares públicos donde caen terceras personas. Las acciones en concreto yo no le podría decir, se me las informa, pero esto, por razones obvias de seguridad, hay que mantenerlas. Entendemos y comprendemos, pero los resultados sí pueden ser informados. Si es que los resultados serán informados conforme se vayan dando y por Es que lamentablemente no tenemos resultados positivos. Así ocurre en los últimos días, pero ya tenga fe y confianza, y le pido fe y confianza a la ciudadanía que en los próximos días vamos a comenzar a revertir esta situación. Es que con los crímenes, esa esperanza de los maravitas, de los ecuatorianos, se estaba volviendo en desesperanza. En todo caso, mire cómo está la cifra un poco para tomar algunos datos que publicó recientemente el medio digital Primicias. Por ejemplo, en Puerto Viejo, en 2023, se suscitaron 81 muertes violentas en comparación con el 2024, es decir, que subieron a 93, aumentaron. En Manta, en 2023 fueron 92, ahora creo que pasan los 137, 38 muertes violentas. Y en Pedernales, otra de las ciudades o cantones que tiene mayores índices de violencia en el país, está en 2023 18, en 2024 53. Manta, Puerto Viejo y también Montecristi, sus autoridades han solicitado que se militaricen ciertos sectores de dependencias de estos cantones. ¿Han tomado en consideración estas solicitudes de estos cantones, sobre todo de Manta y Puerto Viejo, para militarizar, por ejemplo, el municipio y ciertas dependencias municipales, la agencia de tránsito de Manta también, por ejemplo? Sí, estamos atendiendo los pedidos en ese sentido. Sin embargo, el colocar policías y o militares en las calles es una parte de la solución al problema, pero no es todo. Mejor es la acción que ellos estén realizando. Están recopilando información para tener un mejor accionar en los próximos días. Es decir, que no se van a militarizar estas dependencias solicitadas por los alcaldes en mención. Si se destinaran elementos para militarizar cada una de las instalaciones, nos quedaremos sin elementos para actuar. Estamos tratando de cumplir en la medida de lo posible, destinando elementos para la protección de las instalaciones y funcionarios públicos y a su vez elementos para actuar. Aunque sea puntos más calientes en esas ciudades. Se lo está haciendo. ¿No es necesario militarizar las dependencias? No, colocar militar en las instalaciones no, porque estamos desnaturalizando el accionar en el caso de las Fuerzas Armadas, porque eso es una tarea más para la policía lo está haciendo y las Fuerzas Armadas están dando protección indirecta, pero estamos presentes en esas zonas. Ya. Ahora, en algunas masacres y también en la muerte violenta del agente de la Dirección de Tránsito de Manta, aparecieron unos panfletos en donde se atribuyen estas muertes violentas a los denominados Pepes. ¿Ustedes tienen un rastro de quiénes son? Se están investigando. Lo que vivimos actualmente es una lucha asimétrica, es pelear con un monstruo de múltiples cabezas y usted corta una y nacen dos o nacen tres. Todas estas bandas se van subdividiendo por lucha de territorio y van adoptando otros nombres. Así, inicialmente que teníamos prácticamente solamente los choneros en el país, fue cambiando y subdividiéndose en esta lucha por territorio. Ya, estas muertes entonces se están dando por esa confrontación, esa pelea cruenta entre bandas criminales. Sí. ¿Y los Pepes aparecen como una nueva banda? Aparece como una nueva banda. ¿Pero que formaban parte de...? ¿O son nuevos? Están todavía en investigación de qué bandas se segregaron, pero son las mismas bandas que se subdividen. ¿Y cuáles van a ser las acciones en los próximos días, tomando en consideración que tuvimos un feriado muy, pero muy violento? Se están tomando todas las medidas correctivas del caso, se está compilando muchísima información que permita actuar a la fuerza pública, es fundamental y en los próximos días comenzaremos a ver los resultados. Usted mencionó al inicio que recién se están asignando los medios necesarios para combatir a las mafias criminales. ¿Por qué recién, si esta es una guerra que ya inició meses atrás y que ha cobrado la vida en la provincia de Manabí de 338 personas? Bien, no son en los últimos días, en realidad son las últimas semanas que se fortaleció con más personal, con más recursos humanos y material esta lucha contra la delincuencia. Como usted conoce, yo tengo 2 semanas recién en el cargo y sin embargo esta evaluación de colocar más o menos medios en las diferentes jurisdicciones del país obedece un plan que lo establece el Comando Conjunto y el Comando de la Policía.
Lo que la gente percibe, y esto es, le traslado lo que uno escucha en los corrillos de los pasillos de la ciudad o de las ciudades, es que en el Ecuador no existe un plan de seguridad, no existe un plan Fénix, y es por eso que estamos improvisando y más bien la violencia nos está ganando terreno. ¿No tenemos un plan para combatir a las bandas criminales en la región? Sí. ¿Estamos improvisando? No, sí hay un plan, pero el plan es macro. El plan es macro y llega hasta niveles medios. De ahí para abajo hay que aterrizarlo dependiendo de las circunstancias que se vivan. Por ejemplo, se atacó primeramente Esmeraldas porque Esmeraldas ya era extremo la violencia que existía. Y resultó. Y luego... ¿En cuánto ha disminuido, por ejemplo, la violencia en Esmeraldas? Para no decretar nuevamente un estado de excepción en esta región, que era una de las zonas más calientes del país. La sensación de seguridad es la mitad de lo que se vivía antes. Por eso es que en el estado de excepción último ya no se coloca Esmeraldas, porque hay relativa paz. Eso vamos a conseguirlo, Manuel. ¿Y eso no es darle ventaja a los grupos o a las estructuras criminales? Lo que pasa es que todos los medios son limitados, en realidad. Y esta gente nos supera en número, en bastante cantidad, en bastante proporción. Entonces, no se sabe con precisión, pero de lo que se estima, la proporción es mayor que la de toda la fuerza pública sumada a policías y militares. La ciudadanía manabita y ecuatoriana vive con desesperanza, sobre todo en provincias puntuales en donde la violencia repunta con mayor contundencia. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que le puede dar el gobernador, quien es el representante del presidente de la República y que está al frente de la fuerza pública en esta región, para darle esa certeza que efectivamente se está trabajando y que hay un plan estratégico y que se está combatiendo en la medida de las posibilidades a estas bandas criminales? Bien, nuestro presidente Daniel Noboa está empeñado en que se recupere la paz y tranquilidad de las personas para que tengamos la confianza que nuestros hijos cuando salen a la calle vuelvan con seguridad. Estamos empeñados en eso y de tal suerte se han asignado los recursos humanos y materiales para conseguir ese objetivo. Y en las próximas semanas veremos cómo... Todos queremos ver que se disminuyan los índices de violencia. Esa es la propuesta del presidente Daniel Noboa y eso es lo que vamos a hacer con el trabajo tenaz y fuerte de la fuerza pública, policías y militares. Esperemos que así sea, contraalmirante Ronald Muñoz. Muchísimas gracias por comenzar con Noticias Oromar. Gracias a usted por la invitación. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información. Actualidad nacional. En el marco del caso Nene, esta semana la Fiscalía General del Estado convocó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para que rinda su versión libre y voluntaria. En este caso estuvo detenido en la cárcel de La Roca de Guayaquil su hijo. La Fiscalía General del Estado convocó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento en el marco de las investigaciones por el caso Nene. La convocatoria está fijada para el próximo martes 28 de mayo. El caso Nene investiga una supuesta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República, dentro del cual se encuentra procesado Francisco Barreiro, hijo de Abad, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. La segunda mandataria se encuentra en Israel desde el 10 de diciembre de 2023, tras ser designada por el presidente Daniel Noboa embajadora de la paz. Por esta razón se desconoce cómo se realizaría la diligencia. De lo que trascendió, tras la notificación de la Fiscalía, la defensa de Barreiro, Osvaldo Trujillo, adelantó que el lunes 27 presentarán un oficio para que se especifique en qué condición se convoca a la vicepresidenta. Este pedido, según detalló Trujillo, se realiza basado en el Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual establece la prohibición expresa de que los padres declaren en contra de los hijos y viceversa. Además explicó que en el caso que la Fiscalía decida procesar a Verónica Abad, necesitaría la autorización de la Asamblea Nacional por la inmunidad de vicepresidenta. Recordar que el caso Nene se inició el pasado 21 de marzo, tras varios allanamientos que la Fiscalía realizó en Quito y Cuenca,
Durante el operativo se ejecutó una orden de detención contra Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La ministra de Ambiente, Sade Frixi, está convocada a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional para este martes 28 de mayo a las 15 horas para que brinde información sobre el proyecto inmobiliario que se iba a construir en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena. La convocatoria se hizo con base en la resolución que el Pleno aprobó el 8 de mayo para solicitar detalles sobre 7 puntos en donde se encuentra la elaboración de estudios de impacto ambiental para la construcción del proyecto urbanístico en Santa Elena. Y Ecuador pagó $2 millones al sistema de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y salió de la lista de morosos, con lo cual recupera su derecho al voto en la Asamblea General. La información fue confirmada por la canciller Gabriela Sommerfield, quien además indicó que la deuda total era de 11.7 millones y que lo restante tras el pago de los 2 millones se cancelará en cuotas. La Carta de las Naciones Unidas contempla la suspensión del derecho a los votos a los países miembros que adeudan 2 o más años de obligaciones. Y la actualización de un acuerdo ministerial permite mayor facilidad para el ingreso de turistas a Ecuador por las fronteras terrestres del norte y sur. El ingreso de turistas internacionales a través de las fronteras terrestres del norte y sur del país se facilita con la actualización del Acuerdo Ministerial 007 del 11 de enero de 2024. El ministro de Turismo dio a conocer la información a través de un video publicado en respuesta al pedido de un usuario de la red social X. Junto al Ministerio de Interior ya se aprobó y se publicó el Acuerdo Ministerial 007 del 11 de enero del 2024 con una actualización. Hoy todos los turistas internacionales pueden ingresar por las fronteras terrestres del norte y del sur, no solo presentando sus antecedentes penales, sino también lo podrán hacer con el sistema SIMIEC, que es el sistema de inmigración ecuatoriano. Este sistema está administrado por el Ministerio de Gobierno y permite identificar automáticamente cualquier impedimento de los viajeros nacionales o extranjeros a través de bases de datos como el Registro Civil, Interpol, Cancillería y el Sistema Integrado de la Policía. De esta manera, el Ministerio de Gobierno capta los movimientos de entrada y salida del país, tanto de ciudadanos ecuatorianos como de extranjeros. Cabe señalar que los controles en los ingresos fronterizos terrestres aumentaron en enero de 2024 a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno por parte del gobierno, tras la incursión de sujetos encapuchados en un canal de televisión. Tania Loor, Noticias Oromar. Cerca de 370 artículos aparecen en la lista de productos aptos para el consumo, publicados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y 23 en la lista de no aptos. Dicha información fue publicada el 16 de enero y constantemente es actualizada. La última vez fue el 26 de mayo. Esto a raíz de la alerta de contaminación de plomo en algunos productos. Recientemente a la lista de productos que no cumplen los parámetros ingresaron lotes de marcas de agua envasada, arroz, queso y leche, lo que ha significado el retiro de lotes específicos del mercado. Y con deportes estamos llegando prácticamente a la parte final de este noticiario. Mañana también tendremos muchísima más información y un espacio de opinión para analizar los temas de coyuntura nacional e internacional. De nuestra parte, buenos días, felicidades, buen inicio de semana.